Sí, señores, continuamos con la cátedra médica en una interesante conversación con el doctor Ángel González Medina. Y quédese tranquilo, en un momento usted va a saber por qué razón, cuando usted ha sido un poco infiel, siente las palpitaciones. Ay, ay, ay. ¿Nervioso? ¿Se pone nervioso? Las causas, doctor. Vamos a ver si realmente esto que dice el doctor Lafontaine tiene relación. Sí. Mira, una de las causas más frecuentes es precisamente los estados de ansiedad. Estado de ansiedad, de angustia, incluyendo el estado de depresión. Aunque el depresivo generalmente anda en baja, pero puede asociarse con la presencia de palpitaciones de cualquier tipo. Por supuesto, hay múltiples causas que no tienen que ver nada con el corazón, sino con otras condiciones. Y ya mencioné, ¿verdad? El tiroides. La ansiedad, la angustia, el tiroides, la anemia, el embarazo. ¿Y por qué la anemia? Porque en la anemia hay una disminución de la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, y el oxígeno es necesario para la función sistémica, es decir, de los diferentes órganos. Entonces el corazón tiene que acelerarse para aportar muchas veces ese oxígeno que hace falta que llegue a los tejidos. El embarazo, porque además la embarazada está manejando un aumento de volumen muy importante y se asocia con frecuencia también a anemia. Los estados de estrés o ataques de pánico, ¿no? Eso es muy frecuente. Pero eso no quiere decir, porque usted tenga estrés o ataque de pánico y usted tenga palpitaciones, sea totalmente normal. Cuidado, porque a veces puede tener inclusive patología, pero que no está causando ninguna palpitación, y la palpitación se debe al estrés. Y esa es la oportunidad que uno tiene muchas veces de descubrir que el paciente puede tener una condición asociada, aunque no tenga relación con las palpitaciones. Obviamente que hay sustancias y medicamentos que son estimulantes o que activan el sistema simpático. Por ejemplo, los jarabes antitusivos, sobre todo expectorantes, que tienen pseudoefedrina. La gente cuando lea un jarabe que le den pseudoefedrina o derivados de la pseudoefedrina como la fenilefrina, que lo tienen muchos jarabes, que no solamente van a producir palpitaciones, que pueden aumentar la presión arterial en pacientes que ya son hipertensos. Entonces estarían contraindicados, o en pacientes que tienen enfermedad coronaria propiamente dicho. Los broncodilatadores, que también pueden producir una sobreestimulación del sistema simpático por una condición especial que se da en los sistemas que tienen que ver de la inervación del tejido pulmonar o bronquial y el tejido cardíaco. A esto vamos a agregar, por ejemplo, el tabaco. Podemos agregar la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, que son drogas estimulantes también, y tenemos también a eso, debemos agregar la cafeína, el café, el exceso de ingesta de café, como el exceso de ingesta de Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene cafeína. Sí. Y todas esas bebidas estimulantes que andan por ahí, la mayoría, si no todas, tienen cafeína. Entonces eso es muy importante. Como dije ahorita, no solamente las anfetaminas. Hay productos que se usan para reducir peso a las mujeres que tienen componentes, sustancias que producen elevación de la frecuencia cardíaca, porque es una forma de poner a la persona acelerada. Hay un medicamento muy famoso, que comienza con R, que tenía una mezcla de estimulantes, atropina, extracto de tiroides, de tiroxina. Entonces imagínate, y además tenía un acelerador del metabolismo. O sea que todo eso, aunque mucha gente no sentía nada, pero es una causa de palpitaciones. Entonces uno debe ir siempre sobre preguntarle a los pacientes qué usted está tomando, qué medicamento está usando, si no hay ninguna de estas cosas, qué otras manifestaciones clínicas usted tiene además de las palpitaciones, para poder correlacionar esto con alguna enfermedad cardíaca o no cardíaca. Una vez que usted hace esas preguntas debidas en la consulta cuando llega ese paciente, ¿qué tipo de estudios, análisis usted manda a hacer al paciente para identificar qué está provocando la aparición de esas palpitaciones? Bueno, lo primero, Lizania, es un buen examen físico, un buen historial clínico, que incluye un adecuado interrogatorio y una mejor evaluación física, porque tú puedes
hasta hacer el diagnóstico sin necesidad de buscar ninguna herramienta. Y lo que te van a servir las herramientas diagnósticas es documentar o descartar lo que tú puedes estar pensando. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente una vez que me la enviaron con una anécdota muy interesante, pero desde que yo vi la paciente, muy deprimida, y me la refirieron porque ya no sabían qué hacer con ella, porque está muy lenta. Bueno, desde que yo la vi, que me quedo mirándola, ya yo sabía que tenía una patología. ¿Por qué? Tenía un bocio, que se veía cuando ella hablaba. Y esta debe tener hipotiroidismo, exactamente. Tenía hipotiroidismo y iba lenta, bien lenta. Igual que el hipertiroidismo. Y así tú vas encajando cosas. Por ejemplo, un paciente hipertenso, que dicen que le han diagnosticado hipertensión, tú dices, palpitación. Ah, sí, a mí me dan palpitaciones. Y sudoración. Hay una patología a pensar. ¿Entiendes? Hay una enfermedad por la cual tú piensas. Por ejemplo, un feocromocitoma, que es un tumor que produce adrenalina, produce noradrenalina, por tanto acelera. Y claro, esa producción no es constante muchas veces, sino de manera paroxística, es decir, de manera ocasional, y provocar una crisis hipertensiva, es una elevación importante de la presión arterial y con síntomas. El hecho mismo de tener palpitaciones te hace preguntar, ¿desde cuándo tiene palpitaciones? No es lo mismo para tú ir haciendo un bosquejo de lo que el diagnóstico que tú vas armando, que tiene palpitaciones desde la infancia, o que las palpitaciones fueron recientes. Entonces, cuando tú complementas todo este historial con lo que encuentras en el examen físico, dices, ya, aquí está el diagnóstico. Y entonces lo que vas a documentar. Y si no lo tiene, entonces tú vas a usar las herramientas, como dice Lizania. Bueno, la primera herramienta, después de una buena evaluación física, es el electrocardiograma, para tratar de detectar, o si tiene algunas palpitaciones, y uno puede decir, bueno, sí, aquí hay algunos latidos que no son normales, pero tampoco son malignos, porque hay características en el electrocardiograma por las cuales tú puedes decir que esos latidos, esas palpitaciones tienen un riesgo X, de que puede estar asociada con una patología que puede provocar hasta muerte súbita. Entonces, el electrocardiograma, claro, no siempre, la mayoría de las veces, yo diría que casi la mayoría de las veces, casi la totalidad, el paciente se queja de palpitaciones, pero tú no las registras en el electrocardiograma. Entonces tiene que mandarle a hacer un Holter. A veces tampoco en el Holter las detecta y necesita ir un poco más lejos y hacer procedimientos inclusive invasivos. O colocar un Holter de 7 días o por 30 días, hasta realizar estudios electrofisiológicos, o inclusive colocar lo que se llama el Holter implantable, que va debajo de la piel, que se coloca por 2 años para detectar, a veces sin tener palpitaciones, sino los pacientes que hacen síncope, muchas veces eso es necesario. Yo tenía una pacientita joven, que ella es muy dinámica, muy hiperactiva, y ella siempre tenía palpitaciones, y esa muchacha se le habían hecho como 8 Holter durante varios años. Y yo le decía, mira, la única manera de saber que tú tienes, cuando a ti te den esas palpitaciones, tú acudas rápidamente, ubicas una clínica cerca de donde tú vives, inmediatamente tú te vas, y que no pierdan tiempo contigo, que te hagan un electrocardiograma. Y así fue que hicimos el diagnóstico, porque le pusimos Holter en una época que no había los Holter implantables, y a veces tampoco los de 7 días te dan nada, y el paciente lo hace después. Y exactamente, se le hizo el electrocardiograma y tenía una condición anómala del sistema eléctrico del corazón, y eso, lo que se le hizo fue una ablación, quemar tejido cardíaco, para eliminar esa arritmia, porque con eso se le eliminaba. Y fíjate los años que tuvimos para poder detectar esta condición. Entonces, esas son herramientas que tenemos hoy día para detectar rápidamente de qué se trata. Claro, si estas palpitaciones se asocian con síntomas, por ejemplo, que el paciente tenga síntomas, o el tipo de taquicardia rápida, que comienza rápido, o sea, de forma de repente, y termina de forma de repente, ya uno puede decir, bueno, probablemente es una taquicárdica paroxística, es decir, que ocurre ocasionalmente, pero de origen auricular. O siento palpitaciones y pierdo, me da mareo y me caigo y pierdo hasta la conciencia. Entonces eso puede ser ya otra cosa. Entra en la arritmia maligna y en que ese paciente puede tener hasta una muerte súbita. Y dependiendo de la enfermedad que uno encuentre, entonces tratar de hacer un tratamiento lo más adecuado posible para que ese paciente no vuelva a tener ese tipo de palpitaciones o arritmia cardíaca. Doctor.
La palpitación, la arritmia cardíaca más frecuente es la fibrilación auricular. Digo, desde el punto de vista cardíaco. Ajá. Y además tiene una connotación especial hoy, porque la fibrilación auricular se asocia mucho con eventos trombóticos. Por eso muchos pacientes hay que ponerle ya anticoagulantes de por vida, aunque la haga de manera paroxística, porque tú no sabes que el paciente la hace de la madrugada y no se da cuenta. Entonces va formando coágulos dentro del corazón y un día tiene un evento cardiovascular que puede ser hasta la muerte. Y esto es muy importante. Por ejemplo, un paciente obeso que está haciendo apnea del sueño, óyeme esto, que hace apnea del sueño, que se está durmiendo, no puede manejar, la que tiene que manejar es la mamá, porque él se duerme. Entonces, él tuvo un episodio de fibrilación auricular. Y yo le decía a ese paciente, mira, eso es muy importante, que tiene que bajar de peso, porque además tú estás haciendo apnea del sueño, que es una condición que lleva arritmia. En segundo lugar, si tú sigues con ese peso que tienes, que yo no lo dudo ya, que tú tengas una condición que se llama hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular. Esto, perdón para la población. Sí, Es tejido graso que se pega okay, en el tabique que separa las dos aurículas, las dos cavidades auriculares. Y entonces, como parte del sistema eléctrico pasa por ahí, se produce un cortocircuito de vez en cuando. Entonces, cuando son personas así, de ese peso, u obesa, no importa que tenga menos de 300 libras, sino obesa, tú sospechas que pueda tener una hipertrofia lipomatosa. Y por cosas de la vida, recientemente, de unos meses para acá, he detectado 3 casos, porque lo he pensado, y he insistido, incluso han llevado ecocardiograma. Digo, no, yo quiero que tú tengas un ecocardiograma en otro lugar. Y ahí aparece la hipertrofia lipomatosa. la importancia de pensarlo. Que es una cosa rara, es un diagnóstico, no es común, pero hay que pensarlo. Claro. ¿Y qué pudiera pasar? Que estando la patología ahí, los cambios anatomopatológicos, entonces en un momento determinado no se expresa. Porque acuérdate que el sistema eléctrico, un sistema que tiene del corazón, tiene su autorregulación. Y probablemente lo sienta de noche, no lo sienta en otro momento. Pero el mismo corazón se encarga de parar el cortocircuito, la reentrada, porque es como si yo voy por una calle y me devuelvo. Ajá. Y entonces vuelvo otra vez para atrás. Y eso vuelve y vuelve. Entonces, y el sistema eléctrico tiene un cardíaco de tal manera que el ritmo va de latido a latido. Y solamente se va a producir esa irregularidad cuando hay una condición que pueda precipitar ese fenómeno. Un proceso inflamatorio en el corazón, una anomalía anatómica o que venga con una alteración ya desde nacimiento o genética. Doctor, desde su experiencia, ¿qué suele resultar más peligroso? ¿Que el corazón lata más lento, que el corazón lata más rápido o que aparezca ese latido extra a la frecuencia cardíaca normal? ¿Qué suele ser más, el latido más extra, complicado? voy a empezar por lo último, el latido extra normalmente no representa, si son aislados no representan, y a veces pueden ser hasta relativamente frecuentes, pero no representan un riesgo per se, sobre todo si tú demuestras que no hay ninguna alteración a nivel cardíaco o una enfermedad que esté produciendo esto. Porque puede haber hasta deficiencia de potasio, de magnesio, que te puede provocar latidos irregulares y arritmias, palpitaciones. Por supuesto, por ejemplo, una persona que tiene frecuencia lenta, más lenta de lo normal. Por ejemplo, un paciente me llama en el mes de marzo o abril, creo, estaba en Estados Unidos, y me dice, había sido operado de corazón de una válvula, y por ahí, cuando lo operaron a él, donde pusieron esa válvula, tú haces sutura, y a veces te engancha parte del sistema, te lleva un alambrito de eso amarrado ahí, y después el paciente puede tener lo que se llaman bloqueos de la conducción, que sea necesario, es decir, de que el corazón se estimule lo suficiente para obtener una frecuencia normal, y la frecuencia comienza a bajar. Esos son los pacientes que necesitan marcapasos. Él me dice, tengo una frecuencia de 44. Bueno, lo más probable es que necesite un marcapaso porque usted acaba de salir de una cirugía. Váyase a la emergencia del hospital, llame a su médico y que usted está así para que le hagan un electrocardiograma, y cuando usted tenga eso a mano, entonces usted me manda una foto y yo lo puedo orientar de manera más precisa. Pero lo más probable es que es eso. Y exactamente, llegó a tener frecuencia hasta de 30 latidos por minuto. Entonces cuando me mandó la foto del electrocardiograma, exacto, necesito un marcapaso. Esto es importante porque muchas veces
Tú tienes pacientes con frecuencia lenta, muy lenta, y a veces se le provocan incluso algunas pruebas para ver que todavía el paciente tiene respuesta. Es decir, cuando hace un ejercicio, eleva su frecuencia normal. Sin embargo, otros no tienen esa respuesta, entonces tú te decides, bueno, ya hay que poner un marcapaso porque hay evidencia de que lo necesita sin ningún tipo de duda. La frecuencia rápida, todo va a depender del tipo. Es decir, hay frecuencia rápida que es momentánea. Por ejemplo, tú tienes esos latidos extra, que son 8 latidos. Eso te puede provocar un síncope, un presíncope, un mareo y sudoración fría. Hay un paciente que una vez yo le decía, debes hacerte, nunca quería tomar la pastilla del colesterol, él no era hipertenso, porque tiene un amigo médico cardiólogo en Miami, y siempre que estaban jugando dominó o billar o tomando trago, él estaba muy bien. Y yo decía, tú tienes 72 años, 70 años, hazte una angiotomografía, cuando llegó la angiotomografía coronaria, yo quiero ver tus arterias coronarias objetivamente, porque eres un individuo muy dinámico y esas cosas, y se veía muy bien a su edad. Yo voy a hacer una prueba de esfuerzo y después yo me hago eso. Bueno, se hace la prueba de esfuerzo normal, le digo, hazte la prueba. ¿Qué ocurrió? 3 meses después no se ha hecho nada, camina siempre en un parquecito cerca de su casa, 1h30, un día de eso se va al banco, ahí a Bellavista Mall, que resulta que estando allá en la fila, se pone sudoroso frío y se marea, lo sientan, lo traen a la emergencia, y tenía frecuencia de 50, lo que nunca yo había en su historial. Yo digo, algo raro hay. O está teniendo una arritmia tipo bloqueo, o algo está pasando. Vamos a poner un Holter. Te voy a mandar a intensivo y protegerte ahí. Entonces, bueno, no, yo no quiero intensivo. Bueno, no vas a intensivo porque no hay cama, pero te voy a poner un Holter ahí acostado. Al otro día, a la misma hora, sentado en la cama, él siente que se pone sudoroso y frío otra vez, medio mareado. Cuando revisamos el Holter 2 horas después, tenía 8 latidos, todos de origen ventricular. Eso es lo que se llama taquicardia ventricular. Más de 3 latidos es una taquicardia. De 3 latidos en adelante es una taquicardia ventricular. En un paciente que no tiene una enfermedad conocida cardiovascular, lo primero que hay que pensar es que tiene enfermedad coronaria. Y le dije, bueno, te ganaste la angiotomografía. Porque tenemos que saber, antes de hacer un cateterismo, porque no tengo un soporte, pero lo más probable es que sea esto, exactamente. 2 arterias tapadas. Y eso estaba andaba provocando. con una con obstrucción de 90% y otra 80%. O sea, que él cualquier día iba a hacer un evento y iba a tener una muerte súbita. Claro. Y a veces hasta sin llegar al infarto, sino la arritmia lo iba a llevar a la muerte, porque se podía atacar en su casa, desnucarse, o darse un golpe terrible en la cabeza. Se murió de un trauma. No, lo mató a la causa del problema, que fue lo que llevó ahí. Entonces, esto es muy importante cuando la gente sienta palpitaciones. No es que tiene que salir de rápido de urgencia, sino por lo que hemos hablado, ya vemos que hay palpitaciones que son normales. Sí. Pero debe chequearse, debe evaluarse, llevarse de su médico. Por algo nosotros recomendamos hacer las cosas. Es para tratar de evitar que el paciente llegue a tener un problema y sobre todo de detectar o establecer si existe alguna condición que pueda ser corregible y evitar cualquier problema futuro. Así es. En este momento, doctor González Medina, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve porque queda aún mucho por hablar con el doctor González Medina con relación al tema de hoy de palpitaciones cardíacas. No le cambie.